Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Gracias por estar otra vez con nosotros en Mi alma tiene sed de Dios. Agradeciendo siempre al Señor la oportunidad de compartir con ustedes y esperando que el Señor se glorifique en nuestra vida, que siga teniendo cuidado de nosotros y nos muestre su amor y su misericordia a través de su palabra. Quisiera que iniciáramos como siempre orando para pedirle al Señor su dirección en esta hora. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Siempre que nos presentamos a ti, Señor, no podemos dejar de pensar en la gratitud que hay en nuestros corazones por lo grande que tú eres, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, por el cuidado, por el amor, por toda esa misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por la vida de nuestra familia. Gracias porque tú eres nuestro Señor y lo has mostrado de muchas maneras, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos edifica y nos muestra quién eres tú para nosotros y cuál es el camino. Es una guía para hacer las cosas que nos convienen delante de ti y para conocerte mejor, Señor. Háblanos a través de tu palabra, muéstranos, Señor, a Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que esta noche están con nosotros. Guárdales, provee, Señor, al que no tiene, al que está pasando por necesidades económicas, al que tiene problemas de salud, Señor, pon tu mano preciosa de sanidad, y al que está pasando por problemas en su alma, restáuralo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, quisiera que esta noche usted me acompañara. Vamos a leer, vamos a tener una lectura un poquito larga y vamos a ir meditando en esto. Este es el capítulo 7 del libro de Hebreos. Aquí se habla acerca del sacerdocio de Jesucristo y de eso vamos a compartir. Quiero leer todo el capítulo y unos versos del capítulo 8, pues ahí se habla de lo que le comentaba, de Jesucristo como sacerdote y pues así podemos tener material para compartir. Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente es Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel
cuya genealogía es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fue hallado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es obra de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo
hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran ofrendas según la ley, los cuales sirve a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostrará en el monte. Pero ahora, por tanto, mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Mire, mi hermano, acá está hablando de la diferencia del sacerdocio de todos aquellos sacerdotes que habían sido nombrados para interceder por el pueblo ante Dios, ministrando los sacrificios de corderos y como establece aquí, pues todos estos hombres eran, digámoslo así, eran hombres que fallaban, que tenían defectos, y por eso se menciona en el capítulo que leíamos que pues era necesario que ellos primeramente presentaran sacrificios por ellos mismos, porque tenían que ser limpios. Eso lo comentamos en programas anteriores, y después podían presentar sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Pero esto era necesario que se repitiera vez tras vez. Entiendo yo que una vez al año se hacía una reunión especial para presentar sacrificios por todo el pueblo, y era la única vez también en que el sumo sacerdote, después de ministrar sacrificio a Dios por los pecados del pueblo, entraba al lugar santísimo para presentar ofrendas, y solo a él se le permitía entrar a la presencia de Dios. Al final de lo que leíamos, ahí dice que ahora el Señor es quien intercede por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote, pero ahora nosotros podemos presentarnos al Padre para pedir por nosotros. Pero lo importante, mi hermano, es que nosotros tenemos ahora a un sumo sacerdote que, como dice acá, pues ya no hubo necesidad después de Jesucristo de que se siguieran presentando sacrificios. ¿Por qué? Porque era necesario hacer un sacrificio, era necesario presentar una ofrenda por los pecados. Pero a diferencia de estos sacerdotes hombres, ¿verdad? Jesucristo fue perfecto. Ese sumo sacerdote que ahora tenemos, Jesucristo, dice que es perfecto. No conoció el pecado, no tuvo fallas, no tuvo errores.
fue perfecto en su caminar sobre esta tierra, siendo el hombre. Entonces, por eso mismo, él no tuvo que presentar sacrificio, por sus pecados. Y presentó un solo sacrificio. Él mismo, dice, se presentó como el sacrificio por nosotros, para que la ley se cumpliera, ¿verdad? Pero como él presentó un sacrificio perfecto, porque el cordero que fue sacrificado no solo era limpio, sino que era sin pecado. Y entonces ese sacrificio fue tan grande que ya no hubo necesidad de seguir presentando sacrificios. Y eso es porque este sumo sacerdote, como lo dice la palabra, permanece para siempre. Antes los sacerdotes morían y había que nombrar a otro sacerdote. Pero con Jesucristo ya no hubo necesidad de nombrar otro sacerdote, porque Él permanece para siempre. Él sigue siendo el sacerdote, el sumo sacerdote. Y el sacrificio que presentó Él fue suficiente para que ya no hubiera necesidad de seguir presentando sacrificios. Fue tan grande y perfecto ese sacrificio que ya no hay necesidad de seguir teniendo esas prácticas. Como dice ahí, si Él continuara sobre la tierra, pues habrían hombres que tendrían que estar presentando sacrificios porque el sacrificio, el sumo sacrificio, el perfecto, no se habría presentado. Pero como se dio el Señor Jesucristo en lugar de nosotros, ¿verdad? Porque todos esos corderos, como dice ahí, todo lo que se hacía en esas oportunidades era figura de lo que Jesucristo representaba, de lo que Él es. Y también el tabernáculo era una figura del tabernáculo perfecto al cual el Señor Jesucristo se presentó al llegar a los cielos nuevamente, ¿verdad? Ese es el tabernáculo. Y dice que a Moisés, como dice lo que leíamos, a él se le dijo: vas a hacer un tabernáculo conforme al modelo que se te va a mostrar en el monte. El monte fue la oportunidad, pues ahí habla de la oportunidad en la que Moisés subió al monte para recibir todas las instrucciones, recibió las leyes, recibió el diseño del tabernáculo en donde se habría de realizar los sacrificios, donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo esto es figura de un tabernáculo que existe allá en los cielos, en donde el Señor Jesucristo se presentó. Y dice que ahí Él se sentó a la diestra del Padre, en el lugar que le correspondía. Y ahí está Él intercediendo por nosotros ante el Padre. Él, su labor de sacerdote, de sumo sacerdote, que es la de interceder por el pueblo, que es la de interceder por los hijos de Dios, nosotros, pues Él lo sigue haciendo, ¿verdad? Por eso la misma palabra dice que en Cristo Jesús abogado tenemos delante del Padre para que interceda por nosotros. Es porque como seguimos siendo hombres y pecadores, ¿verdad? Esos pecados, pues el Señor los intercede por nosotros para que nos perdone el Padre.
¿verdad? Y ya no tengamos consecuencias de nuestros pecados acá. Y no estoy hablando de pérdida de salvación, sino de que pues siempre el pecado, que es una falta, ¿verdad? Es merecedor de un castigo, pero el sacrificio de Cristo nos limpió del pecado. Y eso quiere decir que ahora, por medio de Él, porque ahí lo dice la palabra, ¿verdad?, que Él llegó allá para que por medio de Él nosotros podamos tener acceso a Dios. Entonces, Él intercede por nosotros. ¿Y cuál es esa razón de interceder por nosotros? Para que el pecado no tenga consecuencias sobre nuestra vida. Pero eso sí, es necesario. Es como la imagen que tenemos de todo esto en la vida nuestra, en la vida cotidiana, en la vida real, digámoslo así, en la vida de todos los días. Cuando nosotros cometemos un error, un delito, ¿verdad?, cometemos una falta que va contra las leyes de nuestra nación, entonces somos sujetos a ser juzgados y a recibir una condena o a recibir una sanción, ¿verdad?, cualquiera que sea, según el tipo de delito que hayamos cometido. Entonces ahí nosotros tenemos que presentarnos delante del juez, ¿verdad?, y llevar un abogado para que él haga valer la ley en favor nuestro, para que él busque ahí en la ley los decretos, los argumentos para que seamos exonerados de la falta, ¿verdad?, o por lo menos se haga justicia sobre nosotros de acuerdo a la falta que hayamos cometido y paguemos una sanción. Ahora, Jesucristo, cuando nosotros, estoy hablando de por qué cuando nosotros pecamos, tenemos que ir delante de Dios a pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que ser conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas y pedir perdón por ellas. No podemos andar como que no hubiéramos hecho nada, ¿verdad? Como ignorando el haberle faltado a Dios. Porque como hijos tenemos nosotros que tener temor a Dios, mi hermano, y saber que Dios es digno de toda la alabanza, de toda la adoración, y es el dueño de nuestra vida le pertenece. Por lo tanto, nosotros no podemos rebelarnos en contra de Dios, porque al momento de pecar, de transgredir las leyes de Dios, estamos ofendiendo a Dios, estamos rebelándonos contra Él. Entonces, conscientes de eso, mi hermano, y de que somos hijos y de que del amor que ha nacido en nosotros hacia Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e ir delante de Dios a pedir perdón. Por eso en la palabra dice el Señor: venid y pongámonos a cuentas, ¿verdad? El Señor quiere que nos pongamos a cuentas para perdonarnos, no para decir: mira, venía a reconocer tus errores y venía a pagar tus faltas. No, Él lo que quiere es perdonarnos, Él lo que quiere es tener comunión con nosotros, que estemos en una perfecta comunión con Dios, mi hermano, para poder recibir sus bendiciones, para poder tener el cumplimiento de todas estas promesas de las que se habla acá, y pues caminar delante de Dios, presentarnos delante de Él, como dice el Salmo, cuando entramos al lugar santísimo, con manos limpias, con una limpia conciencia. Pero uno dice: ¿cómo me voy a presentar con manos limpias y con una limpia conciencia si realmente yo soy un pecador? Pues podemos hacerlo si nos
si nos arreglamos con Dios, si pedimos perdón. Y como le decía con todo esto que le mencionaba, para eso el Señor Jesucristo está ahí, mi hermano, para ser nuestro abogado delante de la corte celestial y absolvernos de nuestros pecados y poder continuar en una comunión perfecta con Dios, porque de eso se trata, ¿verdad? Ya a consecuencia de muerte por nuestros pecados, ya no la hay, porque ya Jesucristo pagó por nosotros y nos dio la redención de nuestros pecados, ¿verdad? Y por eso ahora somos salvos por medio de Cristo Jesús. Pero ahí dice que también a través de Cristo podemos llegar hasta el Padre. Porque el Padre, dice la palabra, es el dador de todas las cosas. De Él proviene toda bendición. Entonces nosotros podemos presentarnos delante de Dios para pedir por nosotros y para ser bendecidos, ¿verdad? Gracias a Jesucristo tenemos acceso al Padre y podemos ahora tener esa comunión con Dios y ser bendecidos abundantemente por Dios, mi hermano, porque en Él recibimos toda bendición en Cristo, recibimos toda la bendición del Padre. Por eso es que hay tantos versos, mi hermano, que hablan de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios ofreció, esa es la promesa, ese es el juramento del que hablábamos la vez anterior. Que Dios hizo para bendecirnos, ¿verdad? Él nos lo dio todo, mi hermano. Y cuando me refiero a eso es que Él arregló las cosas de tal manera que nosotros pudiéramos en todo momento, como hijos de Dios, porque esto es para los hijos de Dios, pudiéramos tener acceso a todas sus bendiciones. Él nos bendijo abundantemente y preparó el camino y las circunstancias y dio los medios, ¿verdad?, para que pudiéramos alcanzar esa bendición. Entonces, por eso es que ahora nosotros tenemos que saber quién es nuestro sumo sacerdote y por qué, cuál es la función de él, pues, ¿verdad? ¿Por qué es que se dice que él está intercediendo por nosotros? Porque si nosotros fuéramos perfectos, ¿verdad?, y ya no habría necesidad de que se intercediera por nosotros, pues estarían las cosas sin que Jesucristo tuviera que intervenir. Pero eso no es así, porque somos hombres pecadores. El pecado entró a nuestras vidas. Dice que el pecado, nosotros traemos una herencia de pecado, ¿verdad? Cuando nacemos, la heredamos de nuestros padres, porque el pecado entró a la humanidad en su momento, ¿verdad? En los inicios de la humanidad entró el pecado y eso hemos venido heredando. Pero esa herencia se rompió, ¿verdad? Y esa era la función de los sacerdotes, ¿verdad? Con el sacrificio, romper la maldición que había sobre nosotros, ¿verdad?, por herencia del pecado y quedar limpios. Pero ya decíamos, ¿verdad?, que cuando eran los sacerdotes había que estar haciendo eso continuamente. Ahora ya no. Ahora ya no hay necesidad porque el sacrificio de Cristo Jesús hizo que ya no hubiera necesidad de más sacrificio. Ahora nosotros que no somos perfectos, pero somos perfeccionados en el amado, en Cristo Jesús, para que podamos recibir la bendición de Dios, para que podamos tener acceso a todas las promesas, ¿verdad?, que se han dado
por nosotros, las promesas de vida, pero las promesas de vida eterna. Tenemos, como le decía yo, muchos versos en la palabra que habla de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y para que tengamos nosotros una vida abundante en esta tierra. Bueno, para que dice que busquemos nosotros a Dios con todo nuestro corazón, y Él, que conoce las cosas de las cuales tenemos necesidad, Dios nos conoce perfectamente, ¿verdad? Él nos va a dar todas las cosas que son necesarias para nuestra vida, para nuestra subsistencia, para continuar por el camino de la vida. Dios cuida de nosotros, pero es necesario que mantengamos esa comunión, porque el hombre muchas veces, mi hermano, se aparta de Dios, habiendo conocido a Dios, se aparta de Dios, ¿verdad? Se aleja de Dios y se da a una vida de pecado, y eso tiene consecuencias. Se puede ver personas que han conocido de Dios, que han caminado con Dios y han sido bendecidos por Dios, y de repente pierden el rumbo, ¿verdad? Y se dedican a una vida de pecado y caen en vicios, y después uno los conoce, pues uno los encuentra y los ve que están en unos estados de vida deplorables, en una situación triste, pues sus vidas se han deshecho, están en unas, a veces incluso en condiciones materiales, pues que dan lástima, ¿verdad? Como menesterosos, como pordioseros, ¿verdad? Han llegado a esos extremos, y cuando uno les, bueno, yo no me ha pasado, pero sí he sabido de testimonios de que nos han contado, cuando se va a hacer evangelismo a esas personas que son indigentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos oído que nos dicen, fíjate que le estaba hablando a una persona, presentándole a Jesucristo, y él me dijo, no, si yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo tenía una vida buena, pero lo perdí todo, ¿verdad? Y ahora estoy en estas condiciones, ¿verdad? Yo me di a los vicios, me di al pecado, y ahora estoy en esta situación. Mire, esos son casos que se dan, ¿verdad? Porque uno se puede alejar de Dios, y es por eso que Jesucristo está ahí, mi hermano, para interceder por nosotros, para hablar a nuestras vidas. Es por eso que es necesario que nosotros vengamos al Señor constantemente, y no que pidamos perdón de nuestros pecados solo para no tener que pagar consecuencias. No, tenemos que arrepentirnos, mi hermano, y pedir perdón por nuestros pecados, para que no vayamos a tener consecuencias del pecado por ya no querer acercarnos más a Dios. Es tremendo eso, mi hermano, pero nosotros, usted y yo, no podemos apartarnos de Dios. No podemos dedicar nuestra vida a las prácticas pasadas, ¿verdad? Antes de que conocíamos al Señor, cuando pecábamos y no nos importaba el pecar. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar en temor y temblor, mi hermano, a Dios, ¿verdad? Y cuando fallamos, pues preocuparnos por haber pecado, y saber, mire, cuando hay comunión con el Señor, cuando estamos buscando de Dios, cuando pecamos nos sentimos mal, nos sentimos redarguidos por el pecado, y por eso pedimos perdón. Pero es porque tenemos que mantener esa unidad con el Señor, esa unidad en el Espíritu con Dios, para que si fallamos, mi hermano, seamos redarguidos por el Espíritu, ¿verdad?
que la comunión con Dios, que la comunión con el Espíritu Santo nos permita sentir ese redargüimiento, ¿verdad? Para acercarnos a Dios y pedir perdón, ¿verdad? Que nos sintamos mal cuando fallamos, cuando pecamos, ¿verdad? Y ese sentimiento, que debe ser un sentimiento de arrepentimiento, mi hermano, pues nos haga presentarnos a Dios, ¿verdad? Para arreglarnos con Él. Es importante, mi hermano, porque una vida de pecado en nosotros ya no puede existir. Pero para eso, dice la palabra que leíamos, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y que no solo intercede por nosotros, mi hermano, sino que también constantemente, por medio del Espíritu Santo, nos está hablando, nos está dando a conocer sus verdades. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles cuando Él estaba ya por partir: es necesario que venga el otro Consolador, ¿verdad? Es necesario que venga el Espíritu Santo de Dios, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo para que Él les muestre, les recuerde todas las cosas que yo les he enseñado, o sea, la palabra. El Espíritu Santo nos está recordando constantemente, no los versos necesariamente, para que nosotros estemos acordándonos de toda los versos que conocemos, ¿verdad? Y estarlos como cuando nos dice: mire, ¿conoce usted el Salmo 23? ¿Verdad? Usted dice: así, lo conozco, ¿verdad? Y lo puede uno repetir. No se trata de eso, es recordarnos la palabra para recordarnos quiénes somos. El Señor, como sumo sacerdote, nos está recordando quiénes somos, que somos hijos, que nos debemos a Él, que debemos vivir una vida de santidad para que ninguna de las promesas que Dios nos ha dado se pierda. Él intercede para que no hayan consecuencias sobre nuestra vida. Y Él nos habla para que caminemos de tal manera que podamos recibir toda la bendición que Él nos quiere dar, ¿verdad? Y sobre todo, que cuando estemos pasando por penas, cuando estemos pasando por aflicciones, nosotros seamos consolados por Él, ¿verdad? Mire, la labor del sumo sacerdote no es nada más estar presentando sacrificio por los hijos de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo no terminó su labor de sumo sacerdote al presentarse a Él como el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Sino que Él permanece con nosotros, mi hermano, para recordarnos quiénes somos, como le decía, para recordarnos la palabra, la ley de Dios, ¿verdad? Las escrituras, las ordenanzas de Dios, que es lo que Dios quiere y espera de nosotros, para que caminemos por el camino de bendición. Sí, nos recuerda para guardarnos, nos recuerda cómo tenemos que caminar para bendecirnos, pero le decía, también la otra tarea del sumo sacerdote nuestro es estar ahí para consolarnos, mi hermano, y para fortalecernos en los momentos de aflicción, cuando estamos, le decía, en pruebas, cuando estamos pasando por problemas. También ahí está el Señor Jesucristo, también ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo hablándonos, mi hermano, para consolarnos. Mire, el Señor está ahí siempre para tomarnos de la mano y llevarnos hasta el final, ¿verdad?
cuando lo hayamos alcanzado todo en el día postrero. Cuando vayamos ya a la presencia de Dios, ahí las cosas serán diferentes. Pero mientras estemos caminando por esta tierra, necesitamos esa labor de sumo sacerdote de nuestro Señor para ayudarnos a salir adelante, mi hermano. Este camino de la vida solos no lo podemos pasar, no lo podemos resistir. Mire, qué bendición que cuando hayan pruebas, cuando hayan problemas en nuestra vida, tengamos un consolador, tengamos a alguien que nos consuela, que nos ayuda a salir adelante, que pelea las batallas por nosotros. Qué bendición es tener a nuestro sumo sacerdote, mi hermano, cuidando de nosotros todo el tiempo, ayudándonos a salir adelante y sobre todo, cuidando de que no nos desviemos del camino que Él nos mostró. Y amándonos, para que amándonos el Señor a nosotros, mi hermano, aprendamos nosotros también a amarle y a dedicar nuestra vida a Él, porque es lo que nos conviene. Amar a Dios con todo nuestro corazón, y ese es el mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, dice la palabra. Y el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, dije, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pues amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Entonces, el Señor se preocupa de que nosotros le amemos a Él y la forma como Él nos enseña a amarle es amándonos, hermano. Porque mire usted, tiene personas a las cuales ama profundamente. Si usted está casado, si usted tiene esposo o esposa, ama a esa persona profundamente, mi hermano, porque esa persona también lo ama a usted. Usted recibe el amor de esa persona, usted tiene relación con esa persona y aprende a amarla. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros. Él busca la relación con nosotros para que le conozcamos, para que recibamos su amor, para que de esa manera nosotros le amemos a Él con la misma intensidad que Él nos ama a nosotros. Claro, el amor de Dios es perfecto y es tan grande que nunca vamos a alcanzar nosotros ese grado de perfección en el amor, pero estamos en el camino, ¿verdad? Y por eso tenemos que amar profundamente a Dios. Es más, dice que tenemos que amar a Dios aún por encima de las personas a las cuales amamos, porque Él es el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Pero le digo, Él nos ha enseñado a amarle para que amándole a Él, nosotros le podamos entregar nuestra vida y dedicarle nuestra vida a Él. Eso es básico, es importante, mi hermano. No es el conocer la ley, el conocer la palabra, el conocer los mandamientos de Dios que están en las Escrituras y decir, yo me voy a sujetar a esta ley porque si no me sujeto a esta ley, me castigan. No, mi amor, no, mi hermano, la sujeción a Dios, el querer cumplir con los mandamientos de Dios es por amor, no es por obligación. No es como en la vida secular, ¿verdad? Que nosotros, claro, no tenemos ningún problema con la ley porque no estamos con ninguna intención de transgredir leyes. Pero nos sujetamos a la ley por temor a ser castigados por la ley, ¿no? Por eso es que a veces cuando estamos a punto de hacer algo que va contrario a la ley, que por cualquier circunstancia uno dijera, yo tengo que hacer esto, pero es contra la ley, ¿verdad? Entonces mejor no lo hago. ¿Pero por qué lo hace? Porque usted ama las leyes de su nación, ¿verdad? Porque usted ama la Constitución de Guatemala. No, mi hermano, usted sigue las leyes de Guatemala porque
que son un beneficio para nosotros, lógicamente. Pero no las transgrede por temor al castigo, no por amor. En el caso de los mandamientos, de la ley de Dios, ¿verdad?, la que rige ahora en nuestra vida, seguimos esa ley, nos sujetamos a esa ley, pero es por amor, porque queremos agradar a aquel que nos dio el mandamiento. Amamos a aquel que dijo: esta es la forma como ustedes deben de caminar, alejados del pecado. Entonces, por eso, mi hermano, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, constantemente nos está enseñando a amarle a Él, mi hermano. ¿Y cómo lo hace? Amándonos, sirviéndonos, guardándonos, intercediendo por nosotros, redarguyéndonos cuando nosotros fallamos, para que mantengamos la perfecta comunión con Dios. Mire qué sumo sacerdote el que nosotros tenemos, que no solo lo dio todo, no solo dio su vida, sino que además de eso, Él continúa haciendo su trabajo como sumo sacerdote. ¿Por qué lo hace? Por amor, mi hermano. Y por eso nosotros tenemos que amarle a Él también. Consideremos quién es nuestro sumo sacerdote y amémosle. Y sigámosle, ¿verdad? Sujetémonos a Él, porque en todo esto, mi hermano, hay bendición para nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a dejar hasta ahí la enseñanza por esta noche. Y pues todavía nos quedan algunos capítulos más acerca del libro de Hebreos, así que estamos estudiando el libro de Hebreos y todavía nos queda camino que recorrer con este libro. Así que el Señor le bendiga, mi hermano, que el Señor le guarde y sígase sujetando a su Señor, sígale amando, siga buscando usted a Dios por sobre todas las cosas. Bendiciones y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.